queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Una vez más nos encontramos aquí por este canal, MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile. Traemos un nuevo mensaje muy interesante, por eso le pedimos a usted que preste bastante atención, tome su lápiz, tome su cuaderno o una agenda y marque los versículos para que usted tenga una comprensión mayor cuando usted lo examine. Así que traemos un título también aquí de este mensaje. Si Jesús ya vino en 70 DC, ¿en qué tiempo estamos ahora? Ese es el título que tenemos en este mensaje. ¿Qué tiempo estaríamos viviendo? ¿Qué tiempo estamos hoy? En Mateo 12:32, vamos a ver ya Mateo 12:32, dice: y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este es el versículo que tenemos primero en este mensaje. Cuando dice aquí el siglo, en algunas traducciones dice algo de el mundo, pero aquí no estamos hablando. Jesús se refiere a blasfemia contra el Espíritu Santo, que no sería perdonada ni en este siglo, algunas traducciones dicen mundo, ni en este siglo, ni en el venidero. Usted puede ver que aquí está hablando de dos periodos, está hablando de dos tiempos. Porque aquí él dice ni en este siglo, ni en el venidero. Algunos dicen ni en este mundo, ni en el venidero. Entonces, cuando habla de mundo, habla de aión, habla de tiempo. No es el planeta Tierra. El mundo aquí que habla no es del planeta Tierra, sino que habla de un periodo de periodo marcado de aquella civilización en aquel tiempo, primer siglo. ¿Qué tiempo sería que el Señor estaría entonces advirtiendo? El tiempo fue dividido en dos partes, y por los judíos ellos dividieron en dos grandes periodos el tiempo. Entonces aquí vemos que tenemos este siglo y el siglo venidero, o también la era actual y la era por venir. Son dos periodos. Entonces el tiempo fue dividido por los judíos en dos grandes periodos. Uno fue la era actual de ellos, no nuestros. Estamos hablando del siglo primero. Desde el Edén va la era actual, desde el Edén al año 70. Ese periodo fue llamado la era actual o la presente era, pero la presente era para ellos, no para nosotros. Y esa era entonces fue de Edén al 70 después de Cristo, en donde los escritos estaban siendo dirigidos, periodo desde el Edén al año 70, donde el pecado tenía dominio sobre todos los hijos de justicia. El pecado allí estaba dominando el periodo entonces de la era actual, que era la era de ellos. Estamos hablando desde el tiempo de Cristo, del bautismo de Cristo al año 70. Allí entonces ellos, el pecado, decimos, tenía dominio sobre todos los hijos de justicia, llevándolos al Hades, el tiempo de terminar sus días en la tierra. Entonces llevándolos el pecado, llevándolos al Hades, que entonces es el lugar de los muertos, donde esperaban el día de la resurrección. Estamos hablando del tiempo de la era actual, donde el pecado tenía dominio sobre todos
hasta los hijos de justicia, llevándolos al Hades, el mundo de los muertos, donde esperaban el día de la resurrección, porque no existía aún la vida eterna, aún no se había manifestado la gracia. Entonces, por no existir aún la vida eterna, que era una promesa, ese periodo fue llamado la era actual, y es allí en donde ellos esperaban la resurrección de los muertos. Todos ellos quedaban confinados al Hades, a ese lugar de los muertos. Entonces, ya ahora la era venidera, que esta es la segunda era otro periodo que estaba dentro de la perspectiva de ellos, no nuestra, desde el año 70, pasando por nuestro tiempo ahora actual, y que durará por toda la eternidad, que es la era de la gracia de Dios. Entonces usted ve que son dos tiempos, y la gracia de Dios, y también el tiempo, el periodo de los apóstoles, era un tiempo terrible, era un tiempo peligroso, era un tiempo muy malo. Estaba fuera de cualquier perspectiva de reformarlo. Ningún gobierno lo podría reformar. El llamado periodo era actual de ellos, y esa reforma solamente vino después del año 70. Vino después entonces de la era actual, esa reforma. No había manera ni había gobierno que pudiera cambiar la era presente, que era esa era, como decimos, la era actual era el tiempo de ellos, estamos hablando del tiempo de los judíos, tiempo de antes del año 70. No había manera, el gobierno que pudiera cambiar la era presente, no había un periodo en que se pudiera arreglar las situaciones que vivían allí en aquel tiempo. Periodo entonces en donde el Señor habla en Mateo 23 que era el tiempo de la generación perversa, la generación mala, adúltera, la generación que mataba a los profetas y mataba a los cristianos, una persecución total. Esa era la era actual de ellos, y esperaban entonces una reforma, y esa reforma vino solamente después para cambiar la era presente de ellos, periodo de Cristo y de los apóstoles. En todas las cartas manifestaban el deseo de ese cambio. Los apóstoles escribían y deseaban que el pueblo entendiese que venía un tiempo de un cambio. Solamente ese cambio vino entonces por la intervención divina, porque no había nadie, ningún gobierno, ningún líder, ni político ni religioso, que pudiera cambiar entonces esa situación, pero solamente la intervención divina, directamente de Dios. Él pudo hacer esto porque es una reforma que vendría a ser manifestada, y ella se esperaba, ansiosamente se esperaba acontecer. La nueva era, entonces, el nuevo aión, el nuevo siglo, o también conocido como la era venidera, lo que ellos esperaban, para nosotros ya es una realidad. Ellos esperaban ese cambio, esperaban también al Mesías, porque el único que prometía a través de los profetas que vendría entonces un libertador, que vendría entonces el Mesías, y él entonces vendría a cambiar la situación. Lo que ellos esperaban en aquel tiempo, para nosotros hoy, siglo XXI, ya es una realidad. Todo esto sucedió entonces en aquel siglo. No estamos tratando de algo esporádico o combatiendo con argumentos propios, y sí con la verdad de Cristo.
Ahora, la tradición religiosa espera un fin que no es el fin que la Biblia habló, porque el fin que la Biblia habló y que ellos esperaban no era el fin del mundo, y no era el fin del planeta Tierra, no era ese fin que la tradición religiosa enseña hoy. No era el fin del planeta Tierra o fin de la humanidad como la tradición espera y enseña. No. Ellos esperaban una vida nueva, ellos esperaban un estado de espíritu en Cristo, la manifestación de los hijos de Dios. Eso ellos era lo que esperaban, salir del periodo terrible del pecado y condenación que ellos vivían, pero la nueva alianza o el nuevo pacto que ellos esperaban era una nueva alianza, un nuevo sistema de vida, un nuevo pacto. Ellos sabían que llegaría un nuevo tiempo. Siempre estaban preocupados con que pasase ese tiempo y llegase el próximo tiempo, que sería la era venidera, como está escrito en la palabra, la era venidera. Y esa era venidera ellos lo esperaban, pero nunca esperaron el fin del planeta Tierra, nunca esperaron el fin del cosmos, nunca esperaron el fin del mundo, porque las traducciones son las que han confundido el lenguaje apostólico. Ellos han confundido la palabra y cada uno entonces va aumentando y colocando, como decimos en Chile, de su cosecha. Ellos sabían que llegaría un nuevo tiempo y ese sería la nueva era, el nuevo aión, el nuevo siglo, el nuevo tiempo de la era venidera. Y no estamos con esto cambiando su fe de manera ninguna. Ellos no esperaban el fin del planeta Tierra como la tradición espera, más de 2000 años. Ellos esperaban salir de la cautividad y de la corrupción. Y ellos esperaban la manifestación de los hijos de Dios. Y entre el cambio de esas dos eras, vendría el terrible día del Señor. Usted lo puede ver eso también a través de los profetas, Isaías, el libro de Isaías, donde Isaías 65, donde él habla allí del día terrible del Señor, también 61, todo el libro de Isaías. Ese profeta habló mucho de la venida del Señor, que duró entonces este tiempo terrible, duró 3 años y medio, donde sucedieron los 40 días del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo entonces, que vino a cambiar el pacto, él comenzó con 30 años, ¿sabe? Y con 30 años eran ordenados los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que pasar entonces por el bautismo. Y por eso es que comentamos entonces que en el bautismo del Señor, cuando Él entra allí, al río Jordán, y lo bautiza, entonces, Juan el Bautista, lo bautiza, de allí en adelante comienza el ministerio de Jesús. Y llega entonces al año 70, cuando el Señor, sucedieron muchas cosas durante ese periodo, que allí de los 40 y los 30 del Señor antes y después los 40 años que vinieron, dentro de los 40 años están los 3 años y medio de la gran tribulación. Dentro de esos 40 días, si usted toma cuenta de los 30 a los 40, tenemos el número de 70, los 70 años. En el año 70, cuando entonces viene el terrible día del Señor, que el día del Señor es cuando cae el templo, y allí Él cambió el pacto. Y con la caída del templo y Jerusalén, entonces se cumple lo que estaba escrito de el cambio entonces a la nueva vida, porque ellos estaban en el antiguo aión y entonces pasaron al nuevo pacto, que es el nuevo aión, con la caída del templo y Jerusalén, donde salió
Entonces, todos los rituales, las abluciones, las ceremonias, los sacrificios, así sale la era mosaica, la era presente, y entra la era por vir, como dice en Brasil, la era venidera en español, la era venidera, y establece entonces la era mesiánica, que era eso lo que se esperaba el Mesías, se esperaba el Mesías porque se sabía que en el tiempo de este Mesías era cuando venía el cambio de ese pacto. Y cuando vino entonces el Mesías, usted sabe lo que sucedió allí. Ahí comienza entonces la era mesiánica, cuando vino Cristo. ¿Y por qué las personas están esperando la manifestación del reino si la era mesiánica ya está? Desde el año 70. Desde el año 70 que fue entonces establecido el reino del Espíritu, el reino de Dios. Ya estamos en la nueva alianza, ya estamos en la era cristiana, ya estamos en el Nuevo Testamento, estamos en esta era que era la era venidera. Ahora en el siglo XXI estamos viviendo la era venidera, estamos viviendo en esta era. Y eso es lo que aconteció en el fin del antiguo pacto. Y llega la era venidera tan esperada, una vez que salió la antigua alianza, cuando el templo cayó se manifestó la era mesiánica. No un nuevo estado, y sí una nueva era. Nunca debe imaginar que por lo escrito en Apocalipsis 21, eso es literal. No. Eso fue una visión espiritual que el apóstol Juan tuvo allí y dejó escrito en Apocalipsis 21. Usted puede ver allí en el Apocalipsis 21 que él dice que ve la gran Jerusalén bajando del cielo. Eso está en Apocalipsis 21. Entonces, está la iglesia religiosa esperando que baje una ciudad maravillosa, con calles de oro, con mar de cristal, y espera todo eso. Y el apóstol Pablo en Gálatas 4 comunica de esta nueva alianza y compara las dos mujeres, las dos alianzas, con Sara y Agar. Entonces el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ellos conocían que no era una visión literal, sino que era una visión espiritual, la venida entonces de la nueva Jerusalén. Y allí entonces las dos alianzas, Sara y Agar, que representan la ley, Sara, ¿cierto? Y la gracia, Agar. Todo eso es como una utopía, no es una utopía. Juan vio la nueva alianza que había caído, la gran ramera. ¿Sabe quién era la gran ramera? Lea usted en Apocalipsis 17, marque allí por favor, versículo 4 y el versículo 18. La gran ramera era la ciudad de Jerusalén. Imagínese usted lo que estaba convertido Israel, la ciudad de Dios, Jerusalén. Estaba convertido en eso, en una prostituta, en una ramera. Entonces el Mesías era visto para ellos como el que traía un nuevo pasar, una nueva época, nueva era, la era venidera. En ningún lugar del libro de Hebreos habla de un nuevo planeta Tierra. En ningún lugar de la Biblia usted encuentra algo así. Vea usted aquí en el gráfico, yo no sé si me puedo levantar un poquito de acá. ¿Me podría levantar un poquito la cámara? Para poder yo levantarme de acá y poder mostrar ese gráfico que está aquí. Vamos a mostrar, entonces usted ve aquí que nuestro profesor brasilero nos hizo este gráfico, porque como usted bien sabe, a mí no me ha llegado esto así como por revelación,
del cielo, no. Esto viene por estudios, esto viene dirigido por un profesor que es preterista, el profesor brasilero Heriberto Soares, que está entonces en la ciudad de Recife, Pernambuco, el estado de Pernambuco en Brasil. Y él entonces nos preparó este gráfico donde nos muestra que la antigua alianza, ¿da para ver ahí? ¿Sí? La antigua alianza, ahí dice antigua alianza, ¿verdad? Porque está en portugués, ¿verdad? Aquí dice la nueva alianza, son dos periodos, ¿verdad? La antigua y la nueva. Y los 40 años, ahí dice años porque en Brasil, portugués es 40 años, ¿eh? 40 años, periodo de transición, hubo unos 40 años, un periodo de transición, desde la antigua alianza a la nueva alianza, hubo un periodo desde el bautismo de Cristo a la nueva alianza pasaron 40 años. Y los 30 de antes de Cristo dan los 70 años donde se cumple el cambio del pacto. Donde se cumple entonces la salida de la antigua era, la era actual, que ellos llamaban la era actual, y entra entonces la era venidera, donde hoy nosotros vivimos, también pertenece a la era venidera, que nunca será cambiada, porque solamente fueron dos pactos, que era lo que los profetas recibieron de Dios directamente, para entonces comunicar al pueblo que serían estos dos pactos, y se acaban los pactos, solamente dos. Entonces fueron 40 años del periodo de transición. En esos 40 años, entonces sucedieron muchas cosas y el pueblo de Dios sufrió mucho. ¿Ya? Tenemos entonces en la antigua alianza la época del pacto de Moisés, una época religiosa. Usted puede ver aquí, este crucifijo allí muestra entonces el periodo de la era de para ellos, la era actual, que era de ellos antes del año 70, aquí hasta el tiempo de Moisés, aquí en el año 70 sale la ley mosaica y entra la era mesiánica con la caída del templo. Usted, no sé si usted consigue ver esto, con la caída del templo, con la destrucción de la ciudad de Jerusalén, por el imperio, por el ejército romano, ¿verdad? Entonces, esta es la era de la nueva era, la nueva alianza, la alianza donde entra la gracia de Dios, donde Cristo entonces establece su reino, y en ese reino de paz, de justicia, es donde nosotros estamos acá. Así que usted examine bien esa gráfica y usted va a entender más claramente los dos periodos. Y no es el fin del mundo, como decimos, no es el fin del planeta Tierra, fue el fin de una alianza, el fin de un pacto, el fin del Antiguo Testamento, y pasa al Nuevo Testamento, que es la gracia de Dios, donde estamos viviendo hoy. Entonces ahí están los dos pactos, los periodos de transición. Entonces sale la ley mosaica y entra el periodo entonces de la era venidera, que es donde estamos ahora, y es el periodo entonces de la ley mesiánica. Sale la mosaica y entra la era mesiánica del Mesías, de Cristo. Fueron entonces 40 años de transición con la retirada de la ley mosaica. Y en ese periodo la muerte fue vencida. La muerte que mantenía a los espíritus allí presos, a los espíritus estaban presos en el Hades.
no había resurrección, no existía. Entonces la muerte también fue vencida. El pecado y la muerte fueron dizimados para que el reino del Señor se tornase eterno, donde los hijos de justicia pueden vivir con el Señor hasta la eternidad. Nosotros estamos hoy dentro de esta gracia que podemos vivir tranquilamente, y esto nunca más va a cambiar ese pacto. Así que, como decimos, los hijos de Dios, los hijos de justicia pueden vivir con el Señor hasta la eternidad. Qué maravilla, ¿no? Porque no tenemos que volver a pasar una gran tribulación, no tenemos que volver a sufrir esta guerra tan terrible, sangrienta, ¿eh? Que fue sanguinaria, esta guerra tan sanguinaria que estuvo allí en el año 70 para poder retirar el cambio, ¿eh? De esa alianza. Y entonces, para que el reino del Señor se tornase eterno, tuvo que suceder todo eso. Para que los hijos de justicia pudiesen vivir con el Señor, como vivimos con el Señor, hasta la eternidad. ¡Qué maravilla! Entonces, en el periodo de transición, que fueron 40 años, acontecieron asuntos de suma importancia. Fue conocido por los hijos del Señor el plan de vida eterna por la fe. Ese plan fue conocido por los hijos de Dios en aquel periodo, ¿eh? Fue conocido por los hijos del Señor el plan de vida eterna por la fe, donde judíos y gentiles unidos podían vivir perfectamente, y podemos vivir perfectamente hasta el tiempo del encuentro con el Señor en la eternidad. Judíos y gentiles convertidos, unidos por la fe en Cristo, ¿no? Como está en Apocalipsis 21:1. Vamos a ojear un poquito la palabra. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, la nueva alianza, ¿verdad? La antigua alianza, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ese es el primer pacto, el pacto mosaico. Y el mar ya no existe más. Y cuando dice que el mar no existe más, eso es una analogía, porque el mar siempre va a existir, el mar literal. Pero esto, como es espiritual, el mar allí significaba entonces la separación de los pueblos, porque eso es lo que el mar hace, la separación. El océano hace separación de continentes, de naciones. Pero aquí ya no va a haber más separación entre judíos y gentiles para llegar a la eternidad, sino que judíos y gentiles no tendrán más separación, serán uno en Cristo. Tanto judíos como gentiles somos uno en Cristo. Entonces no hay más separación. Por eso que dice el mar ya no existe más, porque no hay más separación. El Señor vino a eso, para unir los pueblos, para unir entonces también las razas, todo lo que estaba separado en aquel tiempo. Entonces allí Apocalipsis 21:1. Por eso dice que el mar no existe, porque no habrá más separación de pueblos, no existe más la separación como judíos y gentiles. Hablando de Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo que el nuevo pacto era una nueva alianza, ¿verdad? Y no gente volando hacia el cielo, no. En Efesios 1:1, vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios, a ver si lo conseguimos aquí rápido. El libro de Efesios 1:1, usted puede ir marcando allí. El libro de Efesios está complicado para mí encontrarlo, pero escriba usted allí Efesios 1:1. Allí habla del presente siglo, donde
donde es el antiguo pacto, presente siglo. Pero para nosotros no es este siglo hoy, sino que era para ellos este siglo. Creo que se explica bien eso. Entonces, el presente siglo donde el apóstol vivió con estos en ese tiempo y el siglo venidero. Él les habló de asuntos que se manifestarían en el tiempo de vida de ellos y no 2000 años adelante, sino que esos asuntos que el apóstol Pablo les muestra, les comunica a través de a los Efesios, a los Gálatas, Tesalónica, a los Filipenses, Corintios, a todos ellos que fue el apóstol comunicando el evangelio de la gracia de Dios, el tiempo venidero que estaría por llegar, porque ya estaba muy próximo. Entonces, ese tiempo él lo llamó allí del presente siglo, el presente siglo para ellos. Y entonces, comunicando esto, nunca dijo que veríamos entonces, que se verían ni a ellos, porque ellos no creían como cree ahora la iglesia tradicional. Ellos nunca creyeron que iba a venir gente volando, bajando del cielo o subiendo arrebatados hacia el cielo. Ellos no creyeron nunca eso, porque ellos tenían claramente explicado de que todo era espiritual, lo que el apóstol estaba enseñando. Y no era entonces el tiempo de vida de ellos, sería el tiempo de vida de ellos, sino 2000 años más adelante. Nunca dijo que volarían hacia el cielo o que el mundo se acabaría. No, el apóstol Pablo en ningún lugar dice eso. Y sí habla de una manifestación, de una mudanza, de un cambio de espíritu, donde la muerte no tendría dominio sobre ellos. Eso es lo que hablaba sobre la resurrección. Y el Nuevo Testamento nos enseña sobre esas dos eras, ¿no? Y si Jesús ya vino en gloria y que vino y cambió el pacto en que ellos estaban en aquel tiempo. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿en qué tiempo estamos hoy? ¿Cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy? ¿En qué tiempo estamos ahora? Estamos en el tiempo de la gracia de Dios, que es la nueva era, o la nueva alianza, o el Nuevo Testamento, la era venidera, allí donde nos estamos en la nueva era. Esa fue una promesa que todos los profetas trajeron anunciando la venida de este periodo, de esta nueva alianza. Ahora pregúntese usted en qué era usted está, en qué siglo y en qué edad vinieron los profetas, en qué edad los apóstoles y en qué tiempo vino Jesús. ¿Cuál era la era que ellos vivían? Ellos vivieron en la llamada esta era, o la era presente, que estaba próxima a terminar, ¿no? Y no 2000 años más adelante. Todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos antes del año 70, inclusive el libro de Apocalipsis fueron escritos antes del año 70. Por eso que cuando usted llega al libro de Apocalipsis ya no tiene más libros, porque todos fueron escritos y todo venía, los profetas, todos venían comunicando el cambio del pacto. El cambio aconteció con la caída del templo en Jerusalén y con la ciudad destruida. Y allí está el muro de las lamentaciones, que usted lo puede ver, que eso testifica también en la historia. Así que esa fue la promesa cumplida en el año 70. En 1 Corintios 10 y el versículo 11, 1 Corintios 10, versículo 11 dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, la era judía. Ellos están hablando de que ellos alcanzando los fines de los siglos, estamos aquí
antes del año 70, estaban alcanzando, y estas cosas le acontecieron. ¿Qué cosas le acontecieron? Todo lo que sucedió con las idolatrías, todo lo que sucedió de las fornicaciones, lo que sucedió también cuando tentaron en el desierto al Señor, fueron mordidos por serpientes, cuando murmuraron con algunos que murmuraron allí como el Coré, perecieron por el destructor. Y entonces dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Ahí el apóstol Pablo enseñando entonces a los corintios que lo que ellos vivieron allá en el tiempo de Moisés, en el tiempo cuando se entregó la ley, en el tiempo del desierto, todo lo que sucedió allí, venía un desorden entre ellos, y venía también, en el medio de ellos venía todo lo que venía en contra de los principios divinos. Ellos hacían todo lo contrario. Moisés les enseñaba y ellos hacían todo lo contrario, hasta que el Señor no soportó más, tuvo que cambiar ese pacto. Eso está entonces como advertencia para ellos, Y el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y muchas veces nosotros vemos y escuchamos estos mensajes, estas palabras, como que fueran para el día de hoy, como que fuera para nosotros ahora en el siglo XXI. Pero esto el apóstol Pablo se lo dijo a ellos, para que ellos tuvieran cuidado con lo que estaban haciendo, o comentando. Era para ellos. Le dice, así que el que piensa estar firme, mire para que no caiga. Y nosotros tomamos todas estas palabras así religiosamente y las hacemos como que fuera para nosotros, pero no fue para nosotros, fue para ellos. Todo esto fue para ellos. Así que estaba llegando el tiempo, y el apóstol Pablo quería mostrarles que necesitaban estar, que está ordenando su vida para que la gran tribulación ellos no tuvieran que sufrir ellos ni sus familiares. Y en Hebreos, vamos a ver el libro de Hebreos 1, en el libro de Hebreos 1, capítulo 1 y versículo 1 y 2, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Recordemos que esta carta de Hebreo fue escrita en el año 68, hasta el año 66 al 68. El apóstol Pablo escribe entonces, sabemos que por los escritos que están, él el que escribió esta carta, y dice, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya el Hijo estaba hablando allí, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ve usted aquí, él ya amonestaba, el apóstol Pablo, a los de Hebreos, que ya vendría próximo, estaba muy próximo los últimos días. Él escribió esta carta entre 66 y 68, y en aquellos días la era era la era antigua, la ley mosaica, era la antigua alianza. Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 4, marque usted allí por favor los versículos, porque es muy importante. Este estudio es maravilloso. Yo cuando escuché esto, que no hace mucho, yo lo escuché hace como un par de días atrás, lo escuché tan maravilloso y dije, voy a escribir esto, y le pedí que me hiciera el profesor la gráfica. Así que esto está nuevecito, este estudio es un estudio que es actualizadísimo. Ahora vemos aquí entonces 2 de Corintios 4 y el versículo 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, el apóstol Pablo hablando a los de Corintios, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que era el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo, ¿ve? Es el propio Dios. Entonces aquí era considerada esa era la era de las tinieblas.
Aquí dice que el Dios de aquel siglo cegó el entendimiento de los incrédulos hasta el día de hoy, pero el diablo ya sabemos que no existe más, pero sigue la descendencia adámica en la carne, y a esa le llaman diablo. Pero el diablo en sí, el ser espiritual, no existe más. Pero ¿dónde puedo encontrar, hermana Elena, eso? Usted lo encuentra en Apocalipsis 20 y también en Hebreos 2:14. Tome nota. Así usted va a entender que el diablo no existe más. Para eso vino Cristo, para libertar a su pueblo. Y entonces 2 de Corintios era considerado entonces la era de las tinieblas, era la era del pecado, y el pecado a la muerte. Y no había en aquel tiempo la resurrección aún, hasta que Cristo vino y libertó entonces esos espíritus que estaban presos en el Hades o el Seol, que es lo mismo. Entonces la venida de Cristo vino para libertarnos, para libertar a ese pueblo. Romanos 16, vamos a ver el libro de Romanos 16, y mire lo que dice acá, para que usted vea que en ese tiempo sí existía. Romanos 16, 20, dice: y el Dios de paz, que es Jesucristo, aplastará en breve a Satanás, en breve para ellos, no para nosotros, porque ya no existe más. El diablo fue dicimado y lanzado al lago de azufre, de fuego y azufre, que está con el falso profeta allí y la bestia. Véalo, Apocalipsis 20. Léalo del primer versículo hasta el versículo 15 y usted se va a dar cuenta. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en 2 de Corintios 3, del 6 al 11, un poquito más cumplido, el versículo 6, 2 de Corintios 3 y el versículo 6, del 6, vamos a ver: el cual asimismo nos hizo ministros competentes, ya ahora el Señor en el nuevo pacto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Yo escucho mucho esto por las iglesias tradicionales religiosas, y yo no sé qué tipo de ministros competentes están allí sintiéndose ese tipo de ministros competentes de un nuevo pacto, cuando nos han enseñado que íbamos a volar al cielo azul celeste por la resurrección de los muertos, que iríamos a salir volando. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo vamos a resucitar? Y las personas que fueron que murieron decapitados, y las personas que murieron ahogados, que tal vez allí se desintegró el cuerpo, ¿cómo iba a salir? Yo me preguntaba eso, y hoy en día veo que sí, realmente yo tenía razón en tener mis dudas. Pero dice aquí: y el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Los que conocemos la gracia divina, la gracia de Dios, a través del preterismo pleno, somos ministros competentes del nuevo pacto. Créanlo, aquí está escrito. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, dice, más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue como con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista del rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no sería más bien con gloria el ministerio del espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Oh, glorias. Glorias a Dios por esto. Usted tiene que entender esto. Entonces todo se refiere al cambio de pacto, donde llegaría el periodo del ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu es el que tenemos hoy, porque el Espíritu es que nos guía, el Espíritu que nos enseña, el Espíritu nos capacita. Por eso que dice que
cualquiera que blasfemase contra Jesús, contra el Hijo del Hombre, que era el antiguo pacto, podía ser perdonado. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, que es la nueva era, que es el nuevo pacto, y que en el tiempo que estamos hoy, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, según lo que hablaba allí el apóstol. En aquel tiempo, en el nuevo pacto, en el antiguo pacto. Pero hoy nosotros estamos en el ministerio del Espíritu. En Primera de Juan, tenemos más un versículo después. Primera de Juan 2, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, ¿ve? Ya faltaba poquísimo, decía breve tiempo, estaba a las puertas, la época venidera ya estaba allí. En breve vengo sin demora. Todo eso el Señor explicando. Significa que en el año 68 hasta el año 70 faltaban poquísimo tiempo para que todo se cumpliera. Y aquí dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué es lo que es la luz verdadera? La gracia de Dios. Eso es la luz verdadera que alumbra, la luz verdadera que alumbra. Eso es entonces. Pablo estaba comparando las dos alianzas en el tiempo, todo, ministerio de condenación y muerte y ministerio del Espíritu. La antigua alianza de condenación y muerte, nueva alianza es de vida y de justicia. Infelizmente no nos enseñaron eso, por eso, porque no nos enseñaron, está escrito. ¿Y por qué no nos enseñaron? Porque no tenían la revelación, no trae finanzas, no es lucrativo. Bueno, lea las escrituras considerando las fechas de lo escrito, vea también el destinatario, el tipo de información que tiene la carta. Muchas cosas no nos sirven hoy, en este pacto que vivimos, pero muchos sí nos sirven para nuestra vida espiritual. El tiempo profético no es para nosotros, el tiempo profético fue para ellos, los del primer siglo. Está claro en las escrituras, que cuando el apóstol Pablo dice la Jerusalén de lo alto, porque eso era una esperanza, ellos tenían esa esperanza que la Jerusalén, y venía una nueva Jerusalén. Ya el apóstol Juan dice que ve la Jerusalén bajando, próximo, la nueva alianza estaba llegando en el tiempo de ellos. No estamos llegando, hermanos, la verdad, estamos mostrando el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo, donde vivimos a partir del siglo I. Ahora vamos a ver Mateo 24, que es el último versículo. Vamos a ver en el libro de Mateo 24, que usted puede leer el libro completo, capítulo completo de Mateo 24, y usted allí va a ver que está todo relacionado al cambio del pacto. El cambio del pacto, la caída del templo y el nuevo Aión, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mateo 24, 3. Dice lo siguiente: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Algunos dicen el fin del mundo, pero ahora con toda la explicación te queda claro de que no es el fin del mundo, ni es el fin del planeta Tierra. Fue el fin de un pacto, el fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento donde vivimos hoy. Así que no tiene nada que ver con el fin del mundo, no tiene nada que ver con el fin del planeta Tierra. Fue el fin de los tiempos de condenación y muerte, y no fin del cosmos. La era venidera comenzó con el cambio de pacto en el año 70, en donde vivimos hoy. Estamos bajo la gracia de Dios. Nunca el planeta Tierra va a desaparecer, porque en Eclesiastés 4,
Eclesiastés 1:4 dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Así que si usted tenía miedo con todo lo que está sucediendo en el mundo, que un volcán, un terremoto, una guerra, o un tsunami, o lo que sea de catástrofe allí en el mundo, si usted tiene miedo que ya son los tiempos finales, que viene Cristo, usted no lo crea, porque con esta explicación le queda completamente esclarecido de que todo eso ya sucedió en el año 70, cuando el Señor vino por sobre las nubes y hizo entonces el cambio del pacto. Con esto nos despedimos y lo dejamos cordialmente invitado para un nuevo mensaje, con certeza interesantísimo, tanto como este, que lo podemos hacer con paz, con calma. No tenemos que correr, tenemos que explicar bien para que todos entendamos. Yo sé que hay muchos apóstoles que están interesándose en esto, porque ellos también ya no tienen más que predicar, ya predicaron tantas cosas y ellos se dan vuelta en lo mismo. Entonces apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, misioneros, todo eso tiene que reconocer de que la palabra de Dios, ella tiene todo el material para poder hacer entonces verdaderos hombres de Dios, ministros competentes del nuevo pacto. Que Dios entonces nos siga ayudando y que bendiga a toda su familia. Con esto nos despedimos y, como decimos, estamos aquí en Villa del Mar. Mi nombre es Elena Saavedra y estamos en el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Usted envíe estos mensajes, usted puede enviar estos mensajes por todas las redes sociales por las que usted trabaje. Suscríbase, también comente, envíe estos mensajes a sus familiares, comente que hay aquí en Chile gente que conoce también la Biblia. Y le digo una cosa, no lo aprendí aquí en Chile, lo aprendí con un ministro brasilero, que en un tiempo se rieron de un tal predicador brasilero. Lo que a mí no me gustó, porque también cuando estoy en Brasil no me gusta que alguien se ría de un ministro de acá de Chile, porque si no conocemos, ¿por qué nos llegó el tiempo? Pero si me interesa la Biblia, con certeza el Señor nos va a entregar y nos va a entregar la verdad a usted y a mí. Que tenga una hermosa semana y que todos podamos decir gloria a Dios. Gracia y paz.